Hola, ¿qué tal, amados amigos? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Miguel Rodríguez Cerda a través de este informativo de análisis de Realpolitik Televisión Oaxaca sobre las principales noticias y acontecimientos más trascendentes de la semana y que corresponde a este lunes 26 de octubre de 2020. Bueno, en México continúa la pantomima sobre las investigaciones, aprehensiones, encarcelamientos y enjuiciamientos a los saqueadores de la nación. Solo es el cuento del tío Lolo y el perro que se muerde la cola. Con restricciones, finalmente se celebró el Día del Médico, fue reconocida su esforzada labor en medio de la actual pandemia. En la semana solo fueron clausurados 3 bares por incumplimiento de las medidas de salud, algo risible, ¿no le parece? Y bueno, continúa el desgreñadero verbal en Morena por el triunfo entre los partidarios de Muñoz Ledo y Mario Delgado. Saqueo y corrupción en la población de Calpulalpan de Méndez, la explotación minera como en la época de la Nueva España. Sigue imparable la criminalidad en Oaxaca, homicidios a la alta escuela, aplicando métodos macabros. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, otro elefante blanco. Además tendremos para usted los acontecimientos más sorprendentes que suceden detrás del séptimo arte aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues dice una máxima que los perdones y las amnistías alientan más a los pillos y sus fechorías, y otro gran pensador afirma con certeza que únicamente los corruptos pueden favorecer a los corruptos. Lo anterior viene a colación porque la gran mayoría de los mexicanos ya estamos hasta el 10 de mayo de tanto circo, teatro y pantomima en los casos de enjuiciamiento a los expresidentes y exfuncionarios corrompidos. Vueltas y más vueltas con un sinfín de tontos pretextos, consultas y más consultas únicamente para pasar el tiempo en una política absolutamente ociosa de aquellos a quienes les siguen temblando las manos tal vez por el pánico que les invade de ejercer la justicia en contra de delincuentes políticamente poderosos. La justicia no se pregunta, se ejerce y punto. Para someter a juicio a un criminal de alto grado, solo los desorientados correrían a la calle a preguntarle a la gente si debería juzgársele o no. Este es el caso que nos ocupa ante la indignación de la gran mayoría de los mexicanos. Digo de la gran mayoría en virtud de que aún quedan grupúsculos humanos que defienden a capa y espada los latrocinios y grandes pillajes de los amos del poder y del dinero robado, como son los expresidentes que han enlodado con su mezquina humanidad a su propia nación. Porque a saber, tendremos otra tonta consulta popular el día domingo 1 de agosto de 2021, en donde los ciudadanos deberemos concurrir a votar y contestar una de las preguntas verborreicas más cansadas, llena de palabrería insulsa, intransparente y sin sentido que se haya podido inventar. Y si no, califique usted mismo la pregunta que sugiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como si todos los ciudadanos mexicanos fuésemos ministros, y la cual seguramente se establecerá en la famosa consulta y que dice textualmente lo siguiente: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? 53 largos y desquiciados caracteres poco claros en esta pregunta nos harán a los más de 125 millones de ministros que somos en México. Con lo anterior solo van a confundir aún más a nuestros compatriotas que desgraciadamente poseen escasa preparación. Y es casi seguro también que lo único que se va a lograr con esta banal innovación es que haya un marcado desinterés traducido en ausentismo, y de esta forma tener la posibilidad de librar a los expresidentes corruptos de un castigo ejemplar. Odian al delito compadeciendo al delincuente. Vaya incongruencia. ¿Será eso lo que buscan? Bueno, pues usted tiene la mejor opinión. Y en efecto, el Día del Médico no pudo celebrarse como en los años anteriores debido a la pandemia. Sin embargo, el gran esfuerzo y peligrosa entrega que ha caracterizado a los galenos
fue suficiente para que los empresarios en general no los olvidaran en su día. De ello nos informa Yolanda Pitch. Cada año, el 23 de octubre se celebra el Día del Médico. Este año tuvo un significado más especial, entrañable sin duda para nuestros héroes de la pandemia, al ser los que han combatido el COVID-19 desde la primera línea. Se tiene una lista de casi 900 integrantes del personal médico contagiado del virus y 23 que murieron a causa de la enfermedad en Oaxaca. Oaxaqueños donaron una placa conmemorativa a todo el personal del Hospital de Especialidades y llenaron de posts el lugar. Doña Flavia les llevó 500 tlayudas desde las 10 de la mañana y decenas de oaxaqueños acudieron a felicitar a su médico. Un aplauso para estos profesionistas comprometidos con la salud y con la vida. Informó para Realpolitik, Yolanda Pitch. Bueno, en otras informaciones, autoritarismo, despojo y confrontación directa, así lo explica el antropólogo Gilberto López Rivas, la política de la Cuarta Transformación con relación a los pueblos indígenas. El investigador del Instituto Nacional de Antropología ha escrito una nueva obra para responder a una pregunta que resulta esencial cuando están por cumplirse 2 años de gobierno, y su interrogante es: ¿existe la Cuarta Transformación? La respuesta que se encuentra en su libro Los pueblos indígenas en los tiempos de la Cuarta Transformación, pero no así para las comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec, a las que se les ha impuesto un megaproyecto para conectar los océanos Atlántico y Pacífico, mas no para los pueblos mayas, dice, a quienes les han robado el nombre para bautizar un proyecto ferroviario turístico al cual se oponen sin que sean escuchados. Tampoco para las comunidades indígenas de Guerrero, que siguen cercadas por el narcotráfico sin que ninguna clase de autoridad intervenga. López Rivas es el asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, autor de una veintena de obras en las que analiza los procesos autonómicos indígenas de México y de otros países como Nicaragua, Guatemala, entre otras actividades. Aquí en la ciudad de Oaxaca, en la semana, únicamente fueron clausurados 3 bares a través de la verificación realizada por los inspectores adscritos a la Subdirección de Regulación de la Actividad Empresarial y el operativo vigilante COVID-19. Todo lo anterior después de visitar, aseguran, 25 negocios. Como es de nuestro conocimiento, desde el pasado 25 de julio, el Cabildo aprobó el reinicio de actividades comerciales con base en el esquema de reapertura de actividades, pero con riesgo epidemiológico, reglas que fueron impuestas para la prevención de los contagios, pero que sin embargo no fueron respetadas, pues resultaba muy frecuente observar cómo tanto cantinas, antros y bares de toda clase se encontraban saturados de personas, sin mediar ninguna precaución contra los contagios, incluyendo cantinas disfrazadas de misceláneas, en donde incluso permitían ingerir bebidas en plena vía pública y a las puertas del negocio, siempre bajo la acostumbrada mirada miope de las patrullas que solo pasaban indiferentes. Por lo que se refiere a la ciudad de Oaxaca, en realidad los famosos operativos en bares, cantinas y misceláneas disfrazadas pues han resultado poco fructíferos, pues un día los realizan y al día siguiente reabren la venta a ocultas. Por otra parte, bien sabemos que algunos de los inspectores se han preocupado mucho más por despojar salvajemente de sus pobres mercancías a un anciano en pleno zócalo, e incluso a menores de edad, casi niños, que poner atención en los lugares donde en realidad están rompiendo toda regla de contingencia y por supuesto a veces con la aceptación de la acostumbrada mochada. Pues como usted se habrá enterado, la famosa encuesta para el relevo de Morena ya concluyó, pero el conflicto interno aún persiste entre los jaloneos de chongo entre los adeptos a la política del decano Porfirio Muñoz Ledo y los seguidores de Mario Delgado. La juventud contra la experiencia, hagan su apuesta, señores. En este sentido, el señor Ledo no acepta por ningún concepto la supuesta derrota como resultado
de la tercera encuesta y ha señalado de que se trata de un fraude. Por tanto, invitó a las bases del citado partido político a tomar la última decisión y agregó que no nos han ganado. Nosotros, toda la militancia reside en la decisión final. Yo los invito, dijo, a que rechacen la compra de la política por el dinero. Sin embargo, como resultado de tan polémicas declaraciones, el triunfador de esta contienda, Mario Delgado, se ha mantenido en reserva por las opiniones vertidas por el decano de la política, el señor Muñoz Ledo. Como es sabido, en el desarrollo de la última encuesta los números se invirtieron de manera notable en favor de Mario Delgado y de manera adversa para el viejo político, pues de acuerdo con las cifras proporcionadas por los actores de la tercera encuesta, Mario Delgado Carrillo obtuvo un puntaje de 58.6%, en tanto Muñoz Ledo únicamente alcanzó el 41.4%. No obstante los anteriores resultados, la tremenda grilla de arrancapelos sigue vigente en el partido Morena. Los morenazos están ahora divididos en dos partes. Divide y vencerás, opinarán los demás partidos. Bueno, pues en otras cosas, el pueblo de Capulampan de Méndez, aquí en el estado de Oaxaca, convertido en un territorio de saqueo y corrupción. Este municipio de la Sierra Zapoteca, el primero en Oaxaca en ser distinguido por la Secretaría de Turismo, debido a que es un lugar privilegiado para los visitantes por su naturaleza, historia y tradiciones, es asimismo un sitio en donde los pobladores, hombres y mujeres, han emprendido desde hace por lo menos una década una lucha férrea contra los malos explotadores de la minería para evitar que el oro y la plata que se encuentran en el subsuelo de su territorio sea expoliado de forma desmedida. Pese a los daños que ha generado la minera Natividad a los recursos naturales en donde han secado al menos 13 mantos acuíferos y la han vuelto prácticamente inservible para la agricultura, la desmedida explotación minera y sus concesionarios han puesto nula atención no únicamente al cuidado de la tierra, sino a los beneficios que deben corresponder a la población que es auténticamente dueña de los terrenos mineros en lo que se refiere a los citados metales, recursos que generalmente son enajenados por empresas ajenas no únicamente a la región, sino incluso al país, extranjeras. El primer llamado que hacen los pobladores, autoridades comunales y municipales es a la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, que en este caso es la encargada inmediata e intermediaria para impedir las operaciones de la mencionada minera, que se ha distinguido por llevar a cabo los trabajos dentro de la ilegalidad al carecer de un estudio efectivo de impacto ambiental en el que se establezca si los daños naturales se encuentran dentro de los parámetros permitidos. Hasta el momento, la titular del Medio Ambiente no ha escuchado o no ha querido escuchar a los inconformes. Tal parece que estamos retrocediendo a los sistemas de la explotación minera que se realizaban en la Nueva España, cuando cualquier hijo de vecino, pero desde luego al servicio de la corona española, podía echar a andar una mina, no así los naturales, nuestros indígenas, los verdaderos dueños de la tierra. Las épocas cambian y los viejos sistemas solo son maquillados en la actualidad. Los dueños del dinero son los explotadores y los dueños de la tierra son los obreros explotados y en ocasiones hasta despojados, incluyendo condiciones de insalubridad. Bueno, pues en otros temas, la criminalidad en Oaxaca sigue rompiendo récord. Con el más diabólico sadismo, como en la época de las famosas SS de Hitler, 2 taxistas fueron asesinados y seccionados, cada uno en 5 partes, y esparcidos sus miembros en un área de unos 15 metros aproximadamente. Las bolsas de plástico conteniendo las partes corporales de las víctimas fueron encontrados en la jurisdicción de San Miguel Zoyaltepec, en un crimen que al parecer se trató de un ajuste de cuentas. Las víctimas ya tenían varios días de haber sido reportados como desaparecidos. Luego, en la población de Santa María Mixtequilla, un grupo de sujetos aparentemente sin motivo atacaron a balazos a una madre y a su hija. Esta última falleció, logrando sobrevivir la progenitora, pero en estado de gravedad.
Perdón. Y en la población de Chahuites, un sujeto fue ejecutado y después colgado su cadáver en un puente que se encuentra en la carretera federal número 200. Se trató de una terrible ejecución que en principio ocurrió en San Pedro Tapanatepec, la cual se presume que también fue otro ajuste de cuentas. El ahora occiso había sido militar y una vez que fue asesinado, los delincuentes en una broma macabra colgaron su cadáver en el puente de la población de Chahuites. Así que para muestra basta un botón o hay todavía mucho más en el escaparate del crimen para demostrar que la delincuencia en Oaxaca continúa batiendo récords. Esto a pasos agigantados y con un macabro sadismo que pocas veces se había visto en la tierra de Juárez. En otros temas se ha informado solo escuetamente, sin dar mayores detalles, sobre el fallecimiento hace unos días de uno de los voluntarios que en Brasil se realizó la prueba clínica de la vacuna del COVID-19 desarrollada por los laboratorios AstraZeneca y la Universidad Oxford. Por separado, la Universidad Federal de Sao Paulo, que ayuda a coordinar los ensayos de la fase 3 en Brasil, afirmó que el voluntario era de origen brasileño, según lo dio a conocer la agencia de noticias Reuters. Por su parte, las autoridades científicas confirmaron que las pruebas en Brasil seguirán adelante pese a la muerte de esta persona. Veamos ahora otro de los misterios que se esconden detrás del séptimo arte. Quizá usted recuerde a uno de los más grandes actores del cine mexicano, reconocido incluso a nivel internacional, como lo fue Pedro Armendáriz padre. En aquella triste mañana, después de ser hospitalizado, se quedó unos minutos solo en su habitación, en tanto su esposa Carmen salía a comprar algo para almorzar. Poco después, cuando ella regresó, el actor ya estaba muerto. Se había disparado en el pecho después de enterarse que únicamente le quedaba un año de vida. Pedro Armendáriz, el hombre de recia personalidad e inconfundible bigote, quien fue también una de las estrellas mexicanas en Hollywood y Europa, había decidido quitarse la vida a los 51 años de edad en el hospital de la Universidad de Los Ángeles un 18 de junio de 1963. Fue descubierto como actor por el cineasta Miguel Zacarías, pero he aquí el misterio. Durante la filmación de la película El Conquistador de Mongolia, en donde participó Pedro por última ocasión, de las 220 personas involucradas en la producción, 46 de ellas murieron. La causa: esta cinta fue filmada en el sitio en donde habían realizado diversas pruebas nucleares en Utah, Estados Unidos. Aquel lugar estaba infestado de radioactividad. Pero después de todo queda todavía otra oscura incógnita. ¿Cómo fue que Pedro Armendáriz pudo introducir un arma de grueso calibre a un hospital de estrictas medidas de seguridad y cuidados, cuando sabemos que al ingreso de los pacientes son despojados de su ropa? En la bata hospitalaria no pudo haber ocultado una pistola de grueso calibre. Este es otro de los misterios que se esconden detrás del séptimo arte. Y bien, amables amigos, en la edición número 475 de su revista semanal Real Político, usted podrá leer, además los artículos: La militarización del poder, de Beatriz Pajés; Caso Cienfuegos, AMLO está hecho bolas, de Martín Moreno. También podrá leer las columnas políticas Balcón, de Carlos Cervantes; Unas de cal por las de arenas, de Alfredo Arenas Casas, así como Será verdad que, y Circo, Maroma y Teatro; y desde luego nuestra columna Picando el Avispero. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda agradece el favor de su atención a este informativo de crítica y análisis sobre los acontecimientos de mayor trascendencia, con la mejor opinión de nuestros columnistas y periodistas más destacados a nivel local y nacional. Acompáñanos el próximo lunes por la tarde aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca. Localícenos a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Nos dará mucho gusto que participe con nosotros. En cuestión del color del semáforo epidemiológico, estamos como aquel que quiere cruzar.
el charco sin mojarse los pantalones, brincando de un color a otro. Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.